La aparición de la Llorona. Hola, me llamo Beto, y quiero compartir una historia que mi abuelo me contó. Es una experiencia que vivió cuando tenía 20 años. Ahora él tiene 80, pero este recuerdo sigue tan vívido como si hubiera ocurrido ayer. Mi abuelo vivía con sus padres en una casa vieja, aislada en el campo. No había bardas ni cercas, solo un terreno amplio y la casa. Atrás de la casa corría un arroyo, por donde el agua fluía hacia una presa. En esos tiempos, no había muchas construcciones, y las pocas casas que existían estaban muy alejadas unas de otras. Cuando mi abuela iba a lavar la ropa, acompañado de mi abuelo, lo hacían en ese arroyo. Siempre se quedaban hasta tarde, a veces hasta las 8 de la noche. Se escuchaban muchos rumores en aquel entonces, historias de terror que circulaban entre los vecinos. Una de las leyendas más frecuentes era la de la Llorona, pero nadie prestaba demasiada atención a esos cuentos. Sin embargo, mi abuelo admitía que, aunque no creían del todo en esas historias, siempre les daba un poco de miedo. Esa noche en particular, mi abuelo estaba conversando con mi abuela mientras lavaban la ropa en una de las piedras del arroyo. El ambiente estaba tranquilo, solo se oía el murmullo del agua y el canto lejano de los grillos. De repente, mi abuelo escuchó un llanto desgarrador. Era el llanto de una mujer, lleno de dolor y desesperación. Mi abuelo levantó la cabeza, buscando el origen del sonido. Entonces la vio. A orillas del arroyo, una figura vestida de blanco se deslizaba lentamente. Era la Llorona. Flotaba sobre el agua, moviéndose con una gracia espectral. Mi abuelo sintió que el corazón se le detenía cuando la figura se detuvo y giró la cabeza hacia ellos. Su rostro estaba oculto por un largo cabello oscuro y sucio, que caía como una cortina sobre su cara. Pero a pesar de no verle el rostro, la sensación de ser observados por esos ojos invisibles fue más aterradora que cualquier cosa que hubiera experimentado. La Llorona seguía llorando, su lamento resonaba en la noche, llenando el aire con una tristeza profunda e inhumana. Lo peor fue cuando empezó a flotar hacia ellos. Su movimiento era lento, pero cada vez estaba más cerca. Mis abuelos sintieron un terror indescriptible y, sin pensarlo dos veces, salieron corriendo hacia la casa. No miraron atrás hasta que estuvieron dentro, con la puerta bien cerrada. A través de la ventana, mis abuelos intentaron ver si la Llorona los había seguido. Pero no había nada. Sin embargo, el llanto seguía allí. Era aún más perturbador porque parecía estar tanto cerca como lejos al mismo tiempo. Se escuchaba justo fuera de la casa y, al mismo tiempo, desde la distancia. Desde esa noche, mis abuelos nunca más se quedaron hasta tarde en el arroyo. Aunque estaba a solo unos metros de la casa, el miedo a que la Llorona apareciera de nuevo era demasiado grande. La imagen de esa figura flotante, su llanto desconsolado y la sensación de ser observados por esos ojos ocultos, se quedaron grabados en sus mentes para siempre. Cada vez que mi abuelo cuenta esta historia, lo hace con una seriedad y un miedo que me hace creer cada palabra. No es solo una leyenda, no es solo un cuento. Es algo que le pasó a él, algo real y aterrador. Algo que, hasta el día de hoy, le provoca escalofríos al recordarlo. Porque aunque ahora vive en tiempos modernos, con luces y tecnología, la oscuridad sigue siendo la misma. Y en esa oscuridad, quién sabe qué puede estar esperando, flotando, llorando por sus hijos perdidos. La Llorona es más que una leyenda. Es una presencia, un espíritu que todavía ronda en las noches, buscando y llorando. Y así, siempre recordaré lo que mi abuelo vivió y me contó. La sonrisa del duende. Hace unos meses, fui a visitar a mis padres. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que estuve en casa y tenía ganas de pasar unos días con ellos. La casa, aunque acogedora durante el día, siempre había tenido un aire inquietante por la noche. Sin embargo, me dije a mí mismo que esas sensaciones eran solo producto de la imaginación.
La primera noche, después de cenar y charlar un poco, me fui a mi antiguo cuarto. Me sentía algo cansado por el viaje y pensé que una buena noche de sueño me vendría bien. Me acosté y, tras unos minutos, empecé a escuchar ruidos. Al principio, eran leves crujidos, como si la madera de la casa se estuviera acomodando, pero luego escuché algo más, pasos. Pensé que quizá mis padres también estaban inquietos y caminaban por la casa. Traté de ignorarlo y cerré los ojos. Apenas estaba conciliando el sueño cuando sentí algo extraño. Era una ligera sensación en los pies, como si algo o alguien estuviera rozándome. Abrí los ojos de golpe y me senté en la cama, encendiendo la luz de la mesilla de noche. No había nada. Suspiré aliviado, pensando que tal vez era solo una sensación producto del cansancio. Apagué la luz y volví a acostarme, esta vez durmiéndome profundamente. La siguiente noche, sin embargo, fue diferente. Decidí quedarme despierto un poco más, leyendo para distraerme. Pero cerca de la medianoche, los ruidos comenzaron de nuevo. Esta vez, parecían más fuertes, más cercanos. Decidí fingir estar dormido, queriendo descubrir si realmente había algo o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Sentí de nuevo esas cosquillas en mis pies, pero esta vez no me moví. Pasaron unos minutos y, con el rabillo del ojo, noté una sombra moviéndose al pie de mi cama. Lentamente, giré la cabeza y lo vi. Era una figura pequeña, apenas de 1 metro de altura. Tenía orejas largas y puntiagudas, una cara arrugada y una sonrisa que se extendía de manera grotesca. Me miraba con ojos brillantes y malévolos. En ese instante, soltó una risa diabólica, baja pero lo suficientemente intensa como para helar mi sangre. Me quedé paralizado, incapaz de reaccionar. El pequeño ser me observó durante unos segundos que parecieron eternos, y luego, de un salto, desapareció en la oscuridad. Me quedé despierto el resto de la noche, con los ojos bien abiertos, tratando de convencerme de que solo había sido una pesadilla. Pero el miedo persistía. Las siguientes noches fueron una tortura. Cada vez que intentaba dormir, sentía esa presencia. A veces escuchaba su risa, otras veces lo veía fugazmente en las sombras. Empecé a dudar de mi cordura, pero no me atreví a contarle nada a mis padres. ¿Quién me creería? Solo una noche más y regresaría a mi vida normal, me repetía a mí mismo. La última noche, me armé de valor y decidí enfrentar lo que fuera que estuviera en esa casa. Me acosté, fingiendo una vez más estar dormido. Sentí las cosquillas en mis pies, y luego esa presencia a mi lado. Abrí los ojos lentamente y allí estaba él, el duende, más cerca que nunca. Su sonrisa se ensanchó y su risa resonó en mis oídos, como una burla cruel. Esta vez, sin embargo, no desapareció de inmediato. Me murmuró algo en un idioma que no entendí, y luego, como si se desvaneciera en el aire, desapareció. La casa quedó en un silencio sepulcral. No dormí el resto de la noche, esperando que regresara, pero no lo hizo. Finalmente, llegó la mañana y me despedí de mis padres, sintiéndome aliviado de salir de esa casa. Pero desde entonces, algo cambió en mí. Cada noche, cuando intento dormir, siento una ligera brisa en mis pies, como si alguien me estuviera observando. Me despierto varias veces, esperando ver esa figura de nuevo. No importa dónde esté, esa sensación de ser vigilado nunca me abandona. Ahora, cada noche es un recordatorio de esa experiencia. El miedo a ver esa sonrisa malévola me impide dormir tranquilo. He intentado olvidarlo, decirme que fue solo una alucinación, pero en el fondo, sé que no fue así. Ese pequeño ser, ese duende, sigue ahí, en las sombras, esperando su oportunidad para regresar. Y yo, cada noche, no puedo evitar preguntarme cuándo volverá a aparecer. La sombra en el salón.
Mi nombre es Tania y llevo 3 años trabajando como maestra en una escuela primaria. Les voy a contar algo que me sucedió una tarde, algo que se quedó grabado en mi memoria de la manera más aterradora posible. Siempre me quedaba los viernes hasta tarde para preparar las actividades para la siguiente semana. Ese día estaba sentada en el escritorio de mi salón cuando escuché ruidos en el baño. Me sorprendió y me asusté un poco, ya que el baño de los niños no estaba muy cerca, estaba algo lejos. Decidí ir a ver. Al entrar, no vi nada y dije, ¿hay alguien aquí? Nadie respondió. Caminé de regreso hacia el salón, cuando de repente escuché una risa de niño proveniente del baño nuevamente. Sentí curiosidad y algo de miedo, pero decidí regresar para ver qué era eso que oí. Al entrar, vi a un niño al fondo del baño. Me miró con una mirada vacía y triste, luego, volteó y siguió caminando, de pronto, atravesó la pared. Me quedé aterrada. Caminé apresuradamente hacia el salón. Cuando por fin llegué, tomé mis cosas y estaba a punto de salir cuando una de las bancas cercanas al escritorio se movió bruscamente hacia mí. Me quedé paralizada por un momento, pensando en lo peor. Empecé a escuchar una risa de un niño jugando dentro del salón. Al voltear, no vi nada, lo que hizo que me estremeciera y se me erizara la piel. Salí del salón corriendo. Cuando estaba a punto de llegar al portón de la salida, recordé que mi celular estaba en el cajón del escritorio. Me quedé parada en el portón, viendo alrededor de los salones, esperando no ver nada. Decidí regresar con paso apresurado y tembloroso. No podía ver claramente de lejos, estaba algo oscuro. Para mi sorpresa, cuando llegué al salón, traté de prender la luz, pero no funcionaba. Me asusté demasiado. Al momento de abrir el cajón, sentí como una mano pequeña me agarró de la mano y me dio un apretón, seguido de una risa inocente de niño. Me paralicé totalmente de miedo, no me podía mover. Desde la esquina al fondo del salón, vi al niño sentado en una banca, agachado, viendo hacia abajo. Lentamente, empezó a levantar su mirada. Al verlo, sus ojos, esos ojos, brillaban con una intensidad escalofriante. Sentí como mi corazón comenzó a latir rápidamente. En un arranque de adrenalina, grité y salí corriendo hacia el portón. Mientras corría, escuchaba los pasos de un niño corriendo detrás de mí con una risa perturbadora. Sentía mi respiración agitada y mi corazón latiendo rápidamente. Cuando por fin llegué al portón de la salida, los ruidos cesaron. Al voltear al fondo, vi en uno de los salones la silueta del niño con unos ojos brillantes. Me estremecí y salí corriendo hacia afuera. Ya afuera, después de un momento, me tranquilicé. No dejaba de temblar y de respirar entrecortado. Al llegar a casa, le conté a mi mamá lo que me sucedió. Ella me dio un bolillo para el susto y me dijo que era el espíritu de un niño que murió en esa escuela. Había escuchado esa historia hace tiempo, pero nunca creí que fuera verdad. Siempre me había quedado los viernes hasta tarde, pero después de ese día, ya no me quedo después de clases por esa experiencia aterradora que viví. Gracias por escuchar mi historia.